¿qué tal? ¿Cómo están? Como cada día, les doy la bienvenida a Entérate. Comenzaremos el programa de hoy hablando de salud, pero además hablaremos de otras muchas cosas que les resumimos en nuestro sumario. En nuestro programa de hoy hablaremos con Mario Rivera, neurólogo de la Clínica de la Universidad de Navarra, que nos explicará qué es la esclerosis lateral amiotrófica, dolencia que se ha hecho visible estas últimas semanas gracias al reto del agua helada. También nos visitará el fotógrafo Pablo Lasaosa para mostrarnos sus últimos trabajos y para hablarnos de dónde le viene su pasión por la fotografía. Y nos acercaremos hasta Nuevo Baztán. Esta localidad está situada en la Comunidad de Madrid, pero tiene estrechos vínculos con Navarra. Luego se los desvelamos. No se lo pierdan, comenzamos. No es lo mismo ver que observar. No es lo mismo tocar que sentir. No es lo mismo oír que entender. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Comenzamos nuestra sección de salud de hoy hablando de una enfermedad que se ha hecho muy visible últimamente por su presencia en las redes sociales con, imágenes como esta que vamos a ver ahora. Veíamos ahí a los jugadores de Osasuna llevando a cabo ese Ice Bucket Challenge, ese reto del cubo de agua helada para dar a conocer esa enfermedad, la ELA. Pero ¿y qué es exactamente la ELA? Pues tenemos aquí a un neurólogo que nos lo va a explicar, es Mario Rivera, de la Clínica de la Universidad de Navarra. Te doy la bienvenida, Mario. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué es la ELA? La ELA, o esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neurodegenerativa en la que se produce una muerte de las neuronas motoras, es decir, de las neuronas que se encargan de la activación de los músculos. Y por lo tanto lo que se va a producir es una muerte de estas neuronas que va a dar lugar a una parálisis progresiva, una atrofia de los músculos que va a ser difícil que los pacientes hagan movimientos voluntarios. Decíamos, viendo esas imágenes de Osasuna, que esta enfermedad está ahora como muy presente en la sociedad por ese reto de agua fría, de echarse agua fría, pero en realidad es una enfermedad que lleva presente un montón de años entre nosotros, sí. Y ahora parece que es el momento en el que la gente la conoce. ¿Qué le supone, por ejemplo, a un enfermo de ELA? Bueno, pues el hecho de que de repente esta enfermedad se esté dando a conocer. Quizás se sientan apoyados con este reto del cubo de agua fría. Bueno, yo creo que es una buena iniciativa para dar a conocer la enfermedad, una enfermedad que es poco frecuente, pero que tampoco es rarísima. De hecho, es la tercera enfermedad neurodegenerativa después del Alzheimer y del Parkinson, y que afecta aproximadamente a 3 personas por 100.000 habitantes. Y yo creo que es una buena iniciativa para darla a conocer, para saber que estos pacientes existen y que también hay una investigación que se puede desarrollar. El número de casos afectados en España es de aproximadamente unas 4.000 personas. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? No se conoce a ciencia cierta. Hay algunos casos que son genéticos, pero es un porcentaje bastante pequeño de estos, y la mayor parte de las veces se produce en pacientes de forma esporádica, sin que haya antecedentes familiares. Normalmente se produce a partir de los 55 o 65 años, pero no se sabe exactamente qué se produce. Se dice que hay mecanismos de oxidación de las células que hacen que estas neuronas sean más sensibles y degeneren. En España se diagnostican al año unos 900 nuevos casos, más o menos. ¿Cómo es el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Hay alguna prueba específica para diagnosticar la ELA o se hace por descarte de otras enfermedades? Vale. Vamos a ver, normalmente los pacientes que vienen con una sospecha de ELA vienen porque lo que aprecian es una dificultad para los movimientos voluntarios. Ya pueden ser de la musculatura craneal, es decir, con dificultad para la articulación del habla, dificultad para tragar, o parálisis de las piernas o de las manos que van siendo progresivas, que aumentan progresivamente a medida que va pasando el tiempo. La clínica es muy importante, es decir, lo que nosotros podemos ver en la exploración neurológica. Y después hay pruebas de neurofisiología y de imagen cerebral y de imagen medular que nos pueden confirmar el diagnóstico. También hacemos un estudio amplio porque hay algunas causas, hay algunas enfermedades que son tratables y que se parecen mucho a la ELA. Por lo tanto, habría que descartar también esas enfermedades antes de diagnosticar del diagnóstico final, efectivamente. ELA.
Nos decía que bueno, pues el progreso, esta enfermedad es progresiva, esos músculos se van de alguna manera como deteriorando de manera progresiva, pero ¿cómo exactamente? ¿Cómo es el día a día de un enfermo de ELA? Bueno, lo que normalmente suele parecer al principio es alguna dificultad como muy asimétrica en una zona, que empieza en una mano, en una pierna o en los músculos de la cara, y progresivamente se van extendiendo a otras localizaciones. Los pacientes pueden llegar a tener dificultad para tragar, para alimentarse adecuadamente, para caminar. Realmente los pacientes con ELA requieren un abordaje multidisciplinar que afecta no solamente al neurólogo, sino también a rehabilitadores, nutricionistas, psiquiatras, porque además son muy conscientes de la enfermedad y de que esto produce un desgaste progresivo. Sí, porque además no afecta en absoluto a la mente. Total, el enfermo, el paciente es completamente consciente de cómo va evolucionando esa enfermedad y de lo que sufre. Efectivamente. Esto en la mayoría de los casos. Hay algunos, un porcentaje más pequeño de pacientes que a lo mejor sí tienen algún problema cognitivo, pero la mayor parte de los pacientes son muy conscientes de sus déficits. ¿Existe un tratamiento curativo para esta enfermedad? En este momento no existe, solamente hay un tratamiento sintomático, un único fármaco que prolonga ligeramente la supervivencia de los pacientes. Y después sí es verdad que hay muchas cosas que se puedan hacer en el día a día para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Fisioterapeutas, por ejemplo, terapeutas ocupacionales pueden ayudar a estos enfermos. Efectivamente. ¿Cómo? Bueno, muchas veces evitando la anquilosis y fomentando los movimientos pasivos. Y después también es importante la labor de los nutricionistas, porque muchas veces en estas enfermedades se produce una gran pérdida del músculo, hace falta un mayor contenido proteico. Por lo tanto, hay que llevar una alimentación adecuada a cada paciente, efectivamente. ¿Nos quería decir algo más, Sí, doctor? y también que eso muchas veces depende, hace falta también un abordaje de psiquiatras o psicólogos, porque verdaderamente tienen un gran impacto esta enfermedad sobre el paciente y sobre su familia. ¿Y es hereditaria esta enfermedad? Solamente en los casos genéticos, que es un porcentaje muy pequeño de los casos que normalmente vemos en nuestra clínica diaria. Hay que decir que, bueno, desgraciadamente, no sé si se conoce este dato, la gente sabe que puede llegar a ser mortal esta enfermedad. Sí, la supervivencia está entre los 2 y los 5 años de haberse diagnosticado la enfermedad, pero también es verdad que hay un porcentaje de un 10% aproximadamente que pueden llegar a vivir más de 10 años. Y por ejemplo nos podemos acordar de Stephen Hopkins, ¿no? El científico que tiene ELA y que tiene una supervivencia muy larga, es decir, que en este sentido hay que ser prudente con la supervivencia que se da porque hay que verlo en el paciente y en el día a día. ¿Y qué cuidados necesita un enfermo de ELA? ¿Cuáles son sus necesidades? Muchas veces eso, lo que hemos hablado de necesidades nutricionales, también necesidades respiratorias, como muchas veces esta enfermedad afecta a los músculos respiratorios, a lo mejor necesitan aparatos, sobre todo por la noche, si la enfermedad avanza más durante el día, para intentar conseguir que respiren mejor. ¿Y qué tipo de ayudas quizá también necesitarían los familiares? ¿Ayudas psicológicas a veces? En ese sentido es verdad que ya en algunas zonas de España donde hay unidades específicas para pacientes con ELA y después la labor de las asociaciones de enfermos de ELA es muy importante, tanto a nivel de terapia familiar como en la ayuda al propio paciente. ¿Y se sabe cuántos afectados hay en Navarra por esta enfermedad? En principio estaba calculando que a lo mejor, según las estadísticas y la prevalencia, debía haber como unos 10 casos, pero me parecen bastante poco, creo que está un poco sesgado. No sé si el número está en aproximadamente 20 pacientes, aproximadamente, pero no tengo esa estadística. Y como doctor, es duro tratar esta enfermedad desde el punto de vista de un doctor. Se ven cosas, me imagino, duras, es complicado. Sobre todo por el paciente, ¿no? Es decir, el poder transmitirles esa información. Primero hace falta estar muy seguro del diagnóstico y después transmitir esa información es muy delicada porque además ahora con internet se sabe perfectamente todo lo que puede suceder. Yo creo que en ese sentido los médicos tenemos también la labor de acompañar en el sufrimiento cuando no podemos aliviar mucho este diagnóstico, ¿no? Comentábamos antes de entrar aquí en plató, en la conversación previa que hemos tenido, que bueno, esta enfermedad, como comentabas, va dificultando la respiración y todos los músculos cuyo movimiento es voluntario. O sea, la verdad es que el corazón, por ejemplo, decíamos que no se ve afectado al ser un músculo de movimiento involuntario, pero sobre todo la respiración, por ejemplo, es curioso que... Sí, de hecho esa es probablemente la causa muchas veces del fallecimiento de los pacientes. No tienen suficiente fuerza en los músculos inspiratorios, respiratorios para poder
desarrollan una respiración normal y muchas veces fallecen por este problema o por complicaciones respiratorias debido a esa dificultad de movilidad. ¿Y un enfermo de ELA puede llevar vida en casa o tienen que estar ingresados en algún momento? En principio se intenta que estén el máximo tiempo posible en casa. Puede haber cuestiones que hagan necesaria la hospitalización, por ejemplo una infección respiratoria, pero en la medida de lo posible se intenta que los pacientes estén en casa con sus familias, con sus seres queridos, adaptándola en la medida de lo posible. Pues hay que utilizar silla de ruedas en determinados momentos, adaptar baños, accesos, pues tener esos aparatos que mejoran la respiración o lo necesario para una nutrición adecuada. Pero eso poco a poco, según las necesidades del paciente, se va informando al propio paciente y a la familia de los requerimientos que necesita en casa, que además los propios pacientes también te lo solicitan. Vamos a aprovechar que estamos en televisión para hacer llegar a todo el mundo, bueno, pues la idea de este reto del cubo de agua fría no es simplemente, ¿verdad, doctor?, tirarse el cubo de agua fría y colgar ese vídeo en las redes sociales. La idea por la que surge esta iniciativa es para que la gente que lleva a cabo este reto done dinero a favor de la ELA. Esto hay que decirlo para que, bueno, la gente sepa que es que el objetivo era ese, no el hecho simplemente de colgar tu vídeo en Facebook, en Twitter y que la gente lo vea, ¿no? Aquí lo que se pretende es ayudar, ¿verdad, doctor? Sí, yo creo que es importante eso, primero concienciarnos de que existe, de qué es la ELA, luego también poder ayudar a las asociaciones de familiares, de pacientes que realmente tienen muchas cargas y que en estos tiempos de recortes pues también se han visto afectadas, y la investigación en esta enfermedad que es tan importante. ¿Cómo va la investigación? ¿Se hacen avances? Sí, la ELA, al igual que en otras enfermedades neurodegenerativas que no son tan raras como muchas enfermedades de neurología, tienen muchos grupos de investigación intentando saber cuál es la causa de la degeneración de estas neuronas, intentando sacar fármacos que a nivel celular protejan la célula o se produzcan nuevas células en esas zonas que se degeneran. El problema es que todavía muchas veces estos fármacos no están a disposición del paciente, pero yo espero que el tiempo siempre va a nuestro favor. Doctor Mario Rivera, neurólogo de la Clínica de la Universidad de Navarra, gracias por habernos acompañado en Entérate y por habernos ayudado a entender esta enfermedad, la ELA, que, bueno, como decimos, está casi presente hoy en día pues un poco en las redes sociales de todo el mundo, pero en realidad donde tiene que estar presentes en la conciencia social de todo el mundo para al final, de alguna manera, pues concienciarse de que esta enfermedad existe y intentar ayudar en la medida de lo posible a la gente que tenga en su mano ayudar. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Encantado. Gracias. Bueno, pues continuamos con el programa, vamos a seguir con otras cosas. Centro Navarro de la Audición, todo un mundo para escuchar. Pues como decía, continuamos con el programa, vamos a hablar de otras cosas más amables. Nos vamos a ir otra vez hasta Ertzain-Eguna, esa celebración que tuvo lugar el domingo en Ugarte Araquil, donde el restaurante Abaco llegó a pagar 4.350 euros por medio queso. Hemos estado con el productor de ese queso y también con el comprador. Sentados frente a un buen queso, un queso de primera, por el que se pagaron 4.350 euros. Y eso, que solo se llevaron una mitad. Así encontramos a Ricardo y Jesús, productor y comprador del queso ganador de la última edición del Ertzain-Eguna. Comparan quesos, hablan de las diferencias entre los quesos de mayo y abril, del gusto en boca, y comparten con nosotros sus particulares secretos. El apostar por el queso, por el producto, por la calidad y un poco también pues la difusión, ¿no?, que te da este tipo también de concursos y de subastas, ¿no? Pues las características principales se le da con el cuajo natural de cordero. Depende de la cantidad, es el gusto que se dé después al queso. Aunque para secreto el de Cristina, la mujer de Ricardo, ella fue quien elaboró y dio forma a los 32 quesos del que salió el ganador. Hoy se han reunido las dos familias para compartir su pasión por el queso. Hemos probado ahumado, el Idiazabal normal, y la verdad es que bueno, al final es un experto, es un fenómeno en el tema del queso, y la verdad es que se aprende mucho con él. Entre las sierras de Loki y Urbasa se encuentra esta quesería Remiro, que ha ganado en 6 ocasiones el concurso de quesos de Ugarte Araquil, queso Idiazabal, las 3 últimas veces de manera consecutiva. Y eso que Ricardo empezó a concursar en 2001. Da mucho orgullo el ser primer premio de Navarra, de tu provincia, eso es un orgullo para nosotros.
4.350 euros por medio queso. El dinero se destina a la organización de la Archayeguna. ¿Y el resto de los 32 quesos? Ya no puede participar en ningún otro concurso, ese lote. Pues ahora serán para amigos y mismo Jesús ya me ha pedido alguno, o sea que tendré que cumplir con él. Todo ocurrió tras una dura puja, en la que Jesús, en la primera vez que pujaba por un queso, se hizo con el ganador. Sí, en esos precios ya dije, bueno, ya no puedo, ya era demasiado ya. De momento es el récord, pues lo que pasa el año que viene. Les dejamos desgranando los secretos del queso. Ricardo pone a buen recaudo el premio entre sus muchos trofeos. Hasta el año que viene. Seguro que exquisito ese queso. Bueno, y ahora vamos a continuar. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería la vida sin enchufes? Pues nos vamos a ir hasta Ochagavía para comprobarlo. Esta alcaldía castigará con todo rigor a los padres o encargados de niños y niñas. Ni internet, ni radio, ni televisión. Esta era la manera hace unos siglos de enterarse de lo que pasaba a nuestro alrededor. Gestos tan cotidianos como preparar la comida llevaban horas a las amas de casa y además todos tenían que arrimar el hombro en las labores del campo, como la trilla. Hemos estado segando ayer, hicimos unos fajos y ya veis. Ahora tendiendo todo para ver si trillamos. Como hay muy buen sol, está todo chocarradico y se saldrá muy bien el grano. Antes, pues ya ves, se vivía todos en las bordas, que subías a la borda a primeros de agosto y no bajabas hasta fiestas de Ochagavía, que son el 8 de septiembre. Antaño todas las labores del día a día se hacían de forma más tradicional, más de andar por casa, pero la falta de elementos mecánicos como tenemos hoy en día implicaban que para lavar, por ejemplo, hubiese que bajar al río y pasar un poquito de frío a la vez que sacábamos brillo a nuestras prendas. Y sin lavadoras, los jabones hechos en casa, la ceniza y la fría agua del río eran los únicos quitamanchas posibles. Metemos la ropa ahí con ceniza y así se pone blanca. Y luego la ropa negra pues sale muy limpia con el agua que sacamos de la ceniza. No era extraño que mientras se hacía la colada pasaran por allí ocas, vacas o caballos. Antes trabajaban de otra manera, hacían que hacer todo a mano, todas las labores. Pero ahora está mucho más mecanizado todo. Ganadería e industria también doméstica, porque a falta de máquinas, los brazos humanos daban la fuerza necesaria, por ejemplo, para hacer un forjado. Se trata de calentar el hierro, ponerlo como si sería plastilina y luego darle forma. Entonces la idea es que colaboren, pues bueno, pues ya ven los chavales. Retornar un poco, ¿no? A 50 años o 60 años. Esa imaginación nuestra que estamos dándole a todo esto. Esto es lo más bonito que hay. Nosotros no vemos cosas así en Francia. Y así con este regreso al pasado comprobamos cómo efectivamente hace unas decenas de años era posible la vida sin enchufes. Pues se podía vivir sin enchufes, como hemos visto. Al igual que, bueno, pues con el reportaje de la Archayeguna o de este de Ochagavía, siempre nos gusta hacernos eco de lo que pasa en Navarra y queremos contarles algo que sucedió ayer por la tarde. Y fue la presentación de un libro, Pamplinas, pasen y vea. Está aquí con nosotras su autora, que nos va a explicar cómo fue esa presentación. Angelines Navarro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo fue esa presentación ayer por la tarde en Peralta de ese último libro tuyo, Pamplinas, pasen y vean? Sí, pues fue en la Casa de Cultura, para mí muy emotiva, pues porque estuvieron acompañándome la concejala de Cultura de Peralta, un experto que ha escrito ya 9 libros, que es exalcalde y a la vez profesor de literatura de Peralta, que lo he tenido apadrinándome, lo mismo en el primer libro que publiqué el año pasado como en el de este año. Y bueno, familiares, amigos, luego mucha gente por el tema de verano, de novenica, de cosas así que hay en los pueblos en verano. Pero Piscina. Sería muy emocionante, ¿verdad, Angelines? Mucho, muchísimo. ¿Qué se siente? ¿Qué siente una escritora cuando después de tanto trabajo por fin ve el libro ya físicamente y lo puede coger entre las manos como lo tienes ahora? ¿Qué sientes? Pues yo siento muchas cosas, porque es que todo lo vivo muy al 100%. Ya esta experiencia la tuve el año pasado, porque eso de escritora, como que digo, siempre lo escribo con H de humildad, porque bueno, me comparo a otros y digo, escritora, sí que consigo transmitir y mover sentimientos, que es lo que se pretende, pero de una forma muy natural, como estoy hablando contigo, como hablo con todo el mundo. No hago florituras, ni cosas extrañas, ni nada. Y bueno, pues lo que se siente es que yo cada vez que leo el libro, que lo he leído 2 o 3 veces después de publicarlo, digo yo, esta inspiración, porque lo escribí hace 4 años, este y otros 3 más. 2 hijos y 2 más que saldrán a la luz más adelante, si Dios quiere. Ahora hablaremos del otro libro que tienes ahí pues escribí preparado. 4 seguidos, a finales 2009-2010. ¿Y dónde viene la inspiración para escribir 4 libros seguidos? Sí, te cuento. Yo desde los 8 años y pico toco la guitarra, luego toqué acordeón, fui profesora de guitarra cuando no existía la Escuela de Música en Peralta. Y bueno, pues cuando el 2009-2010 comenzó la crisis y los ERES, pues en mi empresa también le afectó. Y claro, pues eso de estar más en casa, empecé a componer.
y cuando componía pues toqué un tema y digo, con los años que tengo se me está quedando mucha información, que en una canción o hago 20 canciones, a mí no me cabe todo aquí. Y empecé a escribir, y empecé 1, 2, que aún no han salido a la luz, 3 y 4. Este es el viene cuarto. de la música, en realidad. Viene de la música la raíz, sí, sí, porque yo nunca me imaginé que iba a ser escritora, aunque era muy rara con las ortografías y todas estas cosas, pero yo he sido de ciencias. Entonces nunca me planteé que iba a triunfar así como escritora. Pamplinas Pasen y Vean relata la apasionante vida de una joven que se ve involucrada en el mundo de la política. ¿Qué más podemos desvelar de este libro? Pues podemos desvelar prácticamente lo que pone en la sinopsis, que llega un momento que cuando sus 3 hermanos mayores emigran, queda el pequeño y ella, que es la más pequeña, y deciden, bueno, hablan que vamos a hacer, vamos a la ciudad a 10 kilómetros donde tenemos el trabajo, todo lo que te ofrece la urbe de teatros, tiendas, todo a pie de calle, sin tener que coger el coche, o por el contrario nos quedamos aquí y apostamos por levantar el pueblo, ese pueblo que habíamos conocido en prosperidad y que ahora está desolado, quedaban 4 viejecitos. Y bueno, pues después de pros y contras deciden quedarse, pero voy a decir una frase que la dijo ayer el que fue alcalde de Peralta y gran escritor, Juan Manuel Campo, dice, yo me quedo con esta frase, nos quedaremos, dice Arantxa la protagonista, pero reventaremos el padrón, con esa condición nos quedaremos. Y bueno, pues va surgiendo una serie de personajes, una serie de acontecimientos que unos son inventados, otros son reales, pero igual con final inventado que me ha acontecido a mí en la vida, y ahí pues ya queda el pueblo muy bonito al final y muy bien. ¿Y qué hay de angelines en este Pamplinas Pasen y Vean? Pues mucho hay de angelines. Primero ubicó un poco la historia, nombrando un poco lo que fue la guerra civil, la dictadura, y cuando ella, aunque se siente de raíces de Navarro Reino, un poco tirando a Euskaldun, pues lo tiene siempre en sus nostalgias, pero ante todo navarra y española, y apostando por la democracia. De repente se va viendo que todos esos variopintos políticos que se sentaban a comer en la misma mesa empiezan a tirarse los trastos, la cosa no funciona bien y ahí es cuando Arantxa empieza a dudar de la democracia, pero ve que no es el problema ahí, es como la están utilizando y es ahí cuando entra y dice hay que cambiar las cosas y empezaremos desde los cimientos, desde el pueblo, vamos a cambiar, empiezan dando ejemplo desde el ayuntamiento que llega a ser alcaldesa y van aconteciendo cosas. Y una de las cosas, por ejemplo, que son reales, aparte del temperamento de ella fuerte con carácter y tal, pues bueno, pues este libro, no sé si has leído al principio, va dedicado primero a mis padres, por el coraje, la autenticidad, me han transmitido muchos valores morales muy buenos a través de la religiosidad, también hay que decir, y luego va dedicado a la Policía Foral de Navarra y al Defensor del Pueblo de Navarra. ¿Ah, sí? ¿Eso? Por Pues su labor, eso me es, imagino. Porque, Por su labor, me imagino. Por su labor a favor del medio ambiente, porque yo hace 3 años, bueno, pues en Peralta tenemos hace 28, 30 años, una empresa, pues a ver, que no con mala intención ni nada, más que porque las leyes se quedaron obsoletas, pues suelta una ceniza y una paja que está ubicada en el noroeste donde nos viene todo el Cierzo. Hago mucha alusión al Cierzo de Peralta. Venían los vascos y toda la gente del norte a curarse bronquios a Peralta y a los pueblos de alrededor. Entonces esto desapareció con esta empresa. ¿Qué pasa? Que las leyes se quedaron obsoletas en cuanto a agricultura, no a pinturas y a otros cambios de industria. Pero aquí, pues bueno, yo no entendía por qué el Departamento de Medio Ambiente y otras instituciones no movían eso, unos filtros y que se quede la porquería ahí y Peralta seguimos respirando aire limpio. Por eso la palabra de Pamplinas, porque con este hecho yo me levantaba a la noche a patrullar en pijama, me pongo el despertador a las 3, hago la patrulla, veo la nube, llamo a la foral, vienen, lo confirman, porque me lo puedo inventar o no. Y una vez que está confirmado y hecha la denuncia, bueno, pues ya vienen los análisis y claro que dio mucha contaminación, muchas partículas al aire más de la cuenta. Entonces todo esto, junto con el Defensor del Pueblo y los forales, y he hecho 100 llamadas que han venido y que luego han seguido trabajando y ahora tenemos unos filtros, se puede respirar muchísimo mejor y es un homenaje a ellos. Y bueno, y luego a todos los peralteses y gente que se identifique con estas aventuras, que algunas son ciertas, que yo he vivido de pequeña en Peralta, no pongo nombres, pero cuento aventuras cuando la chica ve que su pueblo se apaga, dice, no quisiera que se acabaran estas tradiciones, hablo de javieradas, hablo de tradiciones de la fiesta de San Juan, más o menos cómo se celebran en el pueblo. Está muy presente al final Peralta y Navarra en ese libro. Mucho, y Navarra mucho. El pueblo no es parecido a Peralta, pero un poco en la montaña, lo ubico con picos y tal, que ahí hay cosas interesantes en esos picos. En el libro de alguna manera está presente la corrupción. ¿Qué opinas tú de los casos de corrupción tan continuos que se dan en España? Pues corrupción política. Que dices que hay gente joven que quiere honradamente trabajar en la política,
esta manera de llevar la política no creo que sea adecuada, que te guste o no, tienen que estar 4 años, se tapan todos ellos con la ley de aforados, etcétera. Entonces esto tiene que cambiar y la gente joven tiene que venir pegando fuerte. Entonces Arantxa es un ejemplo de esa gente joven. Yo no quiero hacer publicidad de ningún partido, pero estos grupos que están saliendo nuevos, que están dejando un poco a la orilla a los de siempre, yo lo escribí en el 2009-2010, pero si lee esto cierto personaje que está saliendo mucho en las televisiones, diría, esta chica me ha copiado. Y no lo conocía porque lo he oído hace un año. Entonces, habla muy parecido, es todo protesta, y me parece que la ley va muy lenta y que siendo una democracia, no sé, antes nos quejábamos de la dictadura, pero era 1,4, y es que ahora en democracia, que haya tantos, me parece que tenemos que darle fuerza a la democracia y trabajar todos por ello. Bueno, Angelina, ahí queda ese mensaje tuyo. Vamos a hablar, si te parece, del otro libro que tienes ahí al lado, que es Si la gigante negra hablara. Sí. Este libro fue el tercero que escribí y mi primero editado y publicado. Fue tu primer libro editado, sí, es importante decirlo. Y bueno, este solamente tiene 135 páginas, este tardamos 9 horas en leerlo. Este, en cambio, se lee en 2 horas y media, pero tiene 135 páginas y mucha fotografía. Son todo fotografías de los personajes y de mi familia, porque tenemos que ver con las historias que cuento. Bueno, no lo cuento yo, lo cuenta la gigante negra, que es la última que va en Peralta y que se da la vuelta y sigue a todos los pequeños. Y yo eso lo he vivido de chiquitina, porque los gigantes en Peralta llegaron en el 47. Los trajo mi abuelo alguacil por orden del ayuntamiento entonces vigente. Mira, los trajo tu abuelo. Los trajo en un camión de un tal Chupacha que tenía camiones en Peralta y lo trajo mi abuelo. Y entonces pues la gigante le está contando a este chiquitín, que es sobrino nieto mío. Cuando yo escribí el libro tenía 1 año y medio y es un diálogo continuo entre los dos. Y de verdad que casi todo, menos una cosa que me inventó, ha pasado todo lo que cuenta ella, me ha pasado a mí. Y todo lo que cuento del chiquillo, bueno, que lo cuenta él a la gigante, también ha pasado. Este chiquillo le encantan las campanas de la iglesia, su abuela, mi hermana, lo lleva a la iglesia y ahí tenemos un cura un poco revolvedor que le echa agua con la regadera del balcón mientras regala flores, le da un susto detrás de la columna de la iglesia y hay anécdotas casi todas de la iglesia, pero porque a él le han gustado las campanas, que la verdad que tiene mucha gracia y mucho salero. Y es me parece un cuento infantil, más bien. ¿Y de cuál de los 2 libros estás más orgullosa? Ay, de los 2, porque si tuvieras que escoger... Si ahora me preguntas qué más te gusta, una jota vasca o una jota navarra, pues me gustan cada una muchísimo en su estilo. Pues esto es lo mismo, no puedo decir uno más que otro. Cada uno en su estilo. No podríamos quedarnos con uno. Y los 2 que van a salir también. Ya más adelante nos contarás a ver cuáles son esos 2 libros. Futuros proyectos, por tanto, esos 2 libros que están escritos ya, además. Están escritos hace 4 años y todos basados en canciones que he hecho antes. Lo que pasa es que las canciones, bueno, mi hijo tiene un poco de responsabilidad de no haberlas grabado ya. Tengo un hijo también que canta y tal. Y bueno, son todo... el segundo que escribí es una novela y el título que va a ser un párrafo de una canción que tengo, Sé tú misma. Bueno, pues te invitaremos seguro aquí a Navarra Televisión a que nos lo cuentes cuando salgan editados por fin esos libros. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y que haya suerte con ese Pamplinas, pasen y vean. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se vayan porque regresamos ya muy rápido con un fotógrafo navarro. Ahora verán.